Así que hoy vamos a terminar, ya que el mes de julio pronto termina. Tenemos el último mensaje. Amén, aleluya. No el último, porque van a otras oportunidades en el futuro, pero por lo menos en agosto pues voy a tener que activarme de nuevo y predicar, usted sabe. Amén. Pero me he gozado y verdaderamente Dios nos ha hablado. Así que en esta tarde también Dios nos va a bendecir con una hermosa palabra. Tenemos a la pastora María Santiago. Amén. Para los que no saben, ella es la directora de nuestra escuela. Amén. Revive Christian University. Por cierto, hay matrícula abierta. Puede registrarse si usted desea estudiar la palabra, tomar un bachillerato en la Biblia. Amén. En estudios bíblicos. Así que María, take it away. God bless you. Gracias, pastor. Gracias a la familia pastoral. Nos hemos gozado este mes con distintas predicaciones. Pero yo no sé usted, a mí me hace falta oír al pastor, ¿verdad? Y al pastor Andrés también. Así que ya el mes que viene comenzamos otra vez a escuchar a nuestros pastores, pero unas vacaciones, ¿verdad? Entre comillas, porque realmente no fueron vacaciones, ellos han estado aquí con nosotros, pero unas vacaciones merecidas. Ellos han estado todo el año dando palabra, dándonos a nosotros palabras para levantarnos, para animarnos y para darle la gloria a Dios. Algo que quiero decir que me vino a la mente cuando el pastor estaba hablando sobre la venta, sobre la compra de este edificio, es que si usted quiere ver una iglesia que Dios apoya, no he visto, por lo menos en lo que llevo, ¿verdad?, en el Señor, una iglesia que en 4 años ya pueda comprar un edificio. Eso es la gloria de Dios. Eso es Dios apoyando el ministerio. Así que usted está en el lugar correcto. Si tenía alguna duda, si estaba visitando y quizás esta segunda, tercera vez, quiero decirle que estás en tu lugar perfecto, porque Dios te ha traído aquí. Te damos gloria, Señor, y te damos honra en esta preciosa mañana. Sé tú glorificándote. Sé que te has movido entre nosotros en la mañana, pero deseamos que tú continúes con nosotros a través de la palabra que tú has traído a mi corazón, Señor. No te pido que me quites, sino que me uses como tú así desees usarme en esta mañana. Sea todo para tu gloria, sea todo para tu honra y para exaltarte a ti y a ti solamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El pastor, yo creo que lo dijo todo, ¿verdad? Me robó mi principio, ¿verdad?, de los milagros. Porque hemos visto cómo Dios ha hecho milagros en este lugar y sigue haciendo milagros en este lugar. Y hoy quiero hablarles, el tema que puse hoy simplemente se llama Por el Valle o el Valle. Y quiero leerles el Salmo 23. Y dice así, yo lo tengo en la nueva, oye, siempre se me olvida, nunca lo puedo decir en español, NTV, Nueva Traducción Viviente. Ese es el que me gusta leer, ¿verdad? Y dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y ahí podemos terminarlo, ¿verdad? Ahí podríamos terminarlo. Dice, en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da a su honra nombre. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Este capítulo, estos versículos, es bien común entre los cristianos, ¿no es cierto? Sé que cuando iba a la casa de mi mamá ya tenía un cuadro bien grande que tenía el Salmo 23. Y nos encanta oír, el Señor es mi pastor, Él me protege, Él me guía. Pero cuando llegamos al versículo 4, que es el que me quiero concentrar en esta mañana, entonces como que, sé que Él está conmigo, pero yo tengo que pasar por un valle. Esa es la parte difícil. Aleluya. Déjame darle para adelante que me adelanté. David estaba pasando por un momento bastante difícil en estos momentos cuando él escribió este salmo.
Un momento en que el rey Saúl lo estaba persiguiendo. Y lo triste no era que un rey lo estaba persiguiendo, lo triste es que él veía al rey Saúl como un padre. Era importante para Raúl. Imagínese usted que su padre lo esté atacando en estos momentos. Que la persona que usted considera importante en su vida lo esté atacando para matarlo. David en esos momentos solamente podía recostarse en el Padre Celestial. Porque nosotros no hay nadie en este mundo que pueda darnos la paz que necesitamos en el medio del valle, sino el Señor, el Padre Todopoderoso. ¿Y a qué se estaba refiriendo David cuando él habla de la sombra de muerte en el valle? Encontré algo que me encantó y esto no lo escribí yo, ¿verdad? Quiero darle crédito, lo escribió Rick Warren. Y me encanta porque en la nueva versión internacional, voy a leerles otra vez el mismo versículo, dice: ahora sí, voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. En Israel, Jerusalén, Jericó, en el camino a Jericó, en Jerusalén, había un cañón llamado el Valle de Sombra y de Muerte. Probablemente el rey David pasó por ahí varias veces. Este valle tenía unas montañas muy altas, en las cuales todo lo que había en el valle era oscuro, ¿verdad? Cuando en la Biblia nos hablan de valle, casi siempre es una metáfora de situaciones difíciles que nosotros vivimos, sea de enfermedad, de depresión, de ataques, de cosas que quizás no podemos entender y le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor, estoy pasando por este valle? A veces nosotros mismos no lo podemos entender, pero podemos entender que Dios siempre tiene propósito por las cosas que nosotros pasamos. Que aunque Él no desea mal a ninguno de nosotros, Dios no desea que nosotros pasemos por esos valles. Él no desea eso, pero Él está con nosotros en medio de esos valles. Los valles son parte de nuestra vida. Deuteronomio 11:11 dice: en cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, en lluvias abundantes. Los valles van a ser inevitables, hermanos. Todos los vamos a tener. Todos vamos a pasar por un valle. Lo importante es cómo vamos a pasar por ese valle. Los valles le suceden a todos. Son imparciales, le suceden cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. Los valles son imparciales. Vivimos en un mundo que está caído, que está roto. Un enemigo que quiere atacarnos diariamente y sacarnos del camino que Dios nos ha forjado. La palabra dice en el Salmo 34:19: los que son de Dios podrán tener, muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Nadie. Todos tenemos problemas. Solamente 3 alzaron las manos. ¡Ay, qué bueno! Me alegro mucho. Todos tenemos problemas, pero Él, el Señor, está con nosotros a través de esos problemas. ¿Lo crees tú así? ¿Crees tú que el Dios Todopoderoso está contigo caminando a través de la situación que tú estás pasando? No lo veamos como pruebas, veámoslos como procesos. Cuando vamos por un proceso, cosas cambian en nuestras vidas. Cuando lo vemos como prueba, quizás nos deprimamos, quizás digamos: ay, ya yo no puedo más con esto es demasiado para mí. Y es cierto, muchas veces es demasiado para uno, pero no es demasiado para el Dios del milagro y el Dios que lo puede todo, para el Dios de lo imposible. Aleluya. Los valles son imprescindibles. No son planeados. Si los pudiéramos planear, qué rico sería, ¿verdad? Pues yo voy a pasar por este valle, voy a hacer esto y esto y esto. Pero los valles no son planeados. Los valles son imprescindibles. Cuando tú menos lo piensas, estás pasando por ese valle. Y no es fácil pasarlo. Sin Dios, no es fácil pasarlo. Proverbios 27:1 dice: no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro.
Quizás hoy todo esté perfecto en tu vida. Quizás hoy nada esté pasando, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. Por eso es tan importante tener a Dios en nuestro corazón y caminar con Él, no importando lo que veamos. Tenemos que enamorarnos de Dios. Una vez alguien me hizo una pregunta por las situaciones que he pasado en mi vida que voy a contarles ahorita. Y me hizo esta pregunta: ¿cómo es que tú te ves que estás enamorada de Dios, feliz en medio de esta situación? Pues no me dijo enamorada, estás pasando esta situación. Y mi contestación fue: porque yo estoy enamorada de Dios. Cuando tú estás enamorado, no importando la situación que tú estás pasando, perdónenme, muy temprano en la mañana, sabemos que esa persona va a apoyarte, esa persona te va a llevar de la mano, esa persona va a cuidar de ti. Por eso es que Dios nos dio un compañero, ¿verdad? Para que nos cuidemos los unos a los otros. ¿Qué más Dios que lo puede todo y es el Dios de lo imposible? ¿Qué más Dios que en el momento que más tú estás sufriendo tú puedes decir: dejo todas mis cargas en tus manos, Señor, y simplemente espero en ti? Cuando tú tienes esa mentalidad, tú vas a poder pasar por cualquier valle que pases. Tú vas a poder pasar por el dolor. Tú vas a poder pasar por el diagnóstico. Porque sabes que Dios tiene el control de tu vida. Enamórate de Dios. Enamórate de Él. David tenía la certeza que aún en sus peores situaciones, hasta en el peligro de muerte, su fe y su confianza estaba en Dios. ¿Tienes tú esa certeza? No es para que me lo contestes, es para que tú misma te hagas la pregunta. ¿Tengo yo la certeza, tengo yo la confianza de que Dios está conmigo en medio de la situación que he vivido o estoy viviendo? ¿Tengo yo la certeza que a través de este proceso Dios está conmigo? Hay algo que podemos aprender de David y es eso, que él tenía la certeza de que Dios estaba con él, aunque venía un rey persiguiéndolo para matarlo con un ejército. Aunque era injusto lo que le estaba sucediendo, porque hay cosas injustas que nos pasan a nosotros que muchas veces no podemos entender, pero Dios se encarga de hacerlo todo. Como les dije, Dios no desea que pasemos por ese valle. Pero déjame decirte que las experiencias de ese valle te van a hacer crecer. Las experiencias de ese valle que quizás estás pasando en este momento, cuando llegue el próximo, porque va a llegar el próximo, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la prueba, cuando llegue el rechazo, tú podrás pasarlo porque supiste recostarte del Dios Todopoderoso. La palabra nos dice en Juan 16:33: le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Para que tengan qué? Paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímese porque yo he venido a vencer el mundo. Ya Él venció el mundo. Ya en aquella cruz, cuando Él terminó y dijo consumado es, ya Él nos dio la victoria. Simplemente tú tienes que creer que la tienes. Aunque a tu alrededor parezca todo oscuro, camina en victoria. La versión, eso mismo, pero en la versión Reina Valera dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo, ya tú tienes la victoria. Hay dos maneras en las cuales tú puedes pasar por el valle. La decisión es de nosotros. Lo podemos pasar solo, vulnerable, ante los obstáculos y las trampas que hay en ese valle. O con Dios, fortalecido, expandiendo nuestra fe, experimentando la extraordinaria provisión de nuestro Dios frente a todas las dificultades que nosotros vivimos. La decisión es de nosotros. Te pregunto hoy, ¿estás preparado para el valle? ¿Estás preparado para el valle que estás pasando o para que vendrá? ¿Podemos realmente en medio de ese valle decir: el Señor es mi pastor y nada, diga nada me faltará, nada, porque Él es mi pastor?
Hoy les voy a hablar un poco, con el tiempo que me queda, del valle o de los valles quizás que yo he pasado en mi vida. Mi más reciente fue el de Fidel, que todos saben, ¿verdad? Que ya pronto llega a los Estados Unidos. Ya pronto, ya se está sentando, ya está caminando, ya está respirando solo. Solamente están esperando que los pulmones se pongan un poco más fuertes. Y ya él llega a los Estados Unidos, va para San Antonio, donde está su mamá. Pero lo vamos a ver aquí porque yo sé que él va a venir aquí. Él es de esta iglesia. Él siempre ve los cultos, aunque se tuvo que ir para Alemania, él es de aquí. Él es un hijo de aquí. Y ese valle fue fuerte, pero no tan fuerte cuando nosotros pasamos con un valle con nuestros hijos. Yo creo que tú y yo podemos pasar por todos los valles y soportarlos. Creo que aunque nos duelen, aunque son difíciles en nuestras vidas, los podemos soportar. Pero bendito, que se le pase algo a un hijo. Ahí nosotros como que la perdemos un poquito, ¿verdad? Cuando alguien ataca a tus hijos, cuando los nenes están en la escuela y te vienen y te dicen, me están haciendo bullying, ¿qué hace la mamá? Voy para allá, para rápido. De hecho, la hermana nos predicó de eso, Mara, ¿verdad? De algo que ella hizo parecido. Si no ha visto la prédica, tremenda prédica. Pero vamos para allá, vamos a arreglarlo. Cuando están afuera, mira, Pastor Andrés nos ha hablado de cuando están jugando los nenes, como él, de vez en cuando como que se le sale él, tú sabes, lo humano. Cuando es nuestros hijos, hasta ahí uno llega. Hasta ahí uno llega. Pues como muchos saben, ¿verdad? Muchos que conocen a mi hija, sé que aquí hay mucha gente nueva que no conocen a mi hija, ella viene al culto de inglés. Y yo prediqué esto en el culto de inglés de otra manera, ¿verdad? Prediqué de casa de milagros, porque esto es una casa de milagros. Y aunque en este día no estoy predicando de casa de milagros, le pedí al Señor, predico lo mismo. Y el Señor me daba otra palabra. Creo que eso era para esa congregación que necesitaba ese llamado, que necesitaba entender. Pero yo quiero que usted entienda que usted es una casa de milagros porque el Espíritu Santo está en usted. Y si el Espíritu Santo está en usted, cuando usted ora, algo sucede. Cuando usted ora, hay sanidad. Así que sigamos con eso, somos casa de milagros. Si quiere verlo, véalo en inglés. Fue el primero, oye, yo fui el primero en inglés y el último en español. Me acabo de dar cuenta. Pues en enero del 2021, les voy a contar, ¿verdad? Mi hija tiene mi nena tiene 40 y pico de años. Y esa es mi primera hija. Fue mi hija hasta los 12 años. A los 12 años fue que tuvo cuando ella tenía 12 años tuve el segundo. Así que usted se imagina, ¿verdad? Que será mi bebé, será mi nena. Sigue siendo. Porque ¿cuántos papás me dicen aquí, no importa lo viejos que sean tus hijos, todavía son tus nenes, ¿verdad? Ah, claro que sí, claro que sí. Y mi hija empieza con un salpullido en el cuerpo, en la barriga. Pues que muchas veces nos dan salpullido con cositas que tocamos, ¿verdad? Y en un seno. Y ese salpullido empezó a convertirse en algo peor. Empezó a darle dolor, pero un dolor que no había medicamento que pudiera aguantar el dolor que ella vivía. Pero lo triste es que ese salpullido empezó a ponerse negro. Y empezó a salir eso en otras partes de su cuerpo. Cuando va al médico, la diagnostican con una enfermedad que se llama calciphylaxis. Eso es en inglés. Voy a tratar de decírselo en español. Dice, arteriolopatía urémica calcificada. Palabra de domingo, estamos en domingo. Búsquela. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Dice que es una enfermedad grave en la piel que acumula pequeños vasos sanguíneos en el tejido graso de la piel. El tejido graso, ¿ves? Si tú eres gordita y ella pues siempre ha sido llenita, ¿verdad? Y eso provoca coágulos de sangre, úlceras cutáneas dolorosas y puede provocar infecciones graves que pueden provocar
la muerte. Esas úlceras empezaron a crecer en su cuerpo y el dolor era más y más fuerte. Mis oraciones estaban ahí como madre, mi familia. Y para decir, yo dije mi valle, pero era un valle de nuestra familia completa. Salmo 127 dice, los hijos son un regalo del Señor. Y ese era mi salmo, porque yo sabía que ella era un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de guerrero. Yo deseaba a mi hija con tanto fervor y yo no quedaba encinta y Dios me complació a mi hija 5 años después que me había casado. Y que mi hija estuviera pasando esta enfermedad para mí fue bien doloroso. Yo veía a mi hija y yo no podía ayudarla. Cuando un hijo se da un golpecito, tú le das medicina. Yo no podía hacer nada. No solamente yo, los médicos no podían hacer nada. Ellos lo que le daban era medicamento para el dolor y esa piel se empezó a pudrir y empezó a caerse. ¿Usted se imagina? Con dolor. En menos de una semana, ella fue más de 5 veces a emergencias y lo único que le daban era medicamento para el dolor. Hasta que dijeron, vamos a mandarte a un cirujano. Cuando llegó al cirujano, el cirujano la miró y dijo, yo no puedo hacer nada por ti. Te voy a mandar a plástico. Plástico ni siquiera la vio. Vio su récord y dijo, yo no puedo hacer nada por ti. Me acuerdo que ese día teníamos una actividad en la iglesia, en el parque de Harker Heights, y cuando fui a casa de mi hija a llevar los nenes, porque ella no se sentía bien y ella no fue, ella llorando me decía, mami, ¿qué voy a hacer? Nadie me quiere ayudar, yo no sé qué hacer. Ese fin de semana de mayo, ella me llama que el dolor no lo aguantaba, que si yo podía llevar la emergencia, porque el esposo había cortado la grama y se había golpeado, así que tuve que llevar los 2 a emergencia. Y con 2 enfermos, yo te digo, Dios me quiere mucho a mí. Pero yo me quedé con ella y él se fue para el otro médico en emergencia. Y cuando los médicos ven, cuando la doctora que estaba ese día ve, y hasta yo que no había visto la condición como era, ellos no lo podían creer. Empezaron a tomar fotos y la hospitalizaron esa noche. Esa noche comenzó su primera operación de remover todo ese pellejo. Su primera operación, digo, porque en esa semana tuvo como 4 o 5 operaciones. Pero esa noche nos dijeron por primera vez, ella tiene solamente 50% probabilidad de vivir esta noche. Me lo dijeron por teléfono, ni siquiera tuvieron la dignidad de venir a decirme, señora, esto está pasando con su hija. Es un choque que te digan, tu hija solamente puede vivir 50%. Lo único que yo pude hacer, ella y el esposo de ella estaba allí, él se levantó, él no podía, él empezó a llorar, él no hallaba ni qué hacer. Yo me levanté y me acuerdo que caminé hacia la ventana y dije, Señor, con ese 50% tú vas a trabajar, porque yo creo en ti y porque tú me diste a mi hija y esto no va a suceder. Para hacer el cuento corto, porque me quedan más que 15 minutos, y realmente hay muchos detalles, lo voy a escribir en un libro, ese libro va a salir. Esta es la parte de mi testimonio, ella tiene su testimonio, ¿verdad? Esa semana, todas las semanas empezaron sala de operación tras sala de operación tras sala de operación, ella entubada, una cosa horrible, y empezaron a salirle más en el cuerpo. Y empezaron esas cosas a comerle las piernas, a comerle acá, todo. Empezaron, eso era una cosa horrible. Y mientras más le salían, más dolor ella tenía y más ella gritaba. Ya en junio, la primera enfermera que estaba a cargo de la primera PA se sienta con nosotros, nos dice, esta enfermedad es de muerte. Esta enfermedad solamente la persona sobrevive 6 meses. Y ya desde que la diagnostican, desde el diagnóstico. Vamos, diagnosed. Y ya habían como 4 meses desde que había empezado todo esto. Como quien dice, nos estaban diciendo 2 meses más de vida es lo que le queda. Y me acuerdo que mi hija me miró, los 2 nos miramos. Y mi hija me miró y me dijo, no mami, eso dice la ciencia, pero mi Dios no dice eso. Y si todo hubiese parado ahí, hubiese sido magnífico. Pero no, las cosas siguieron peor y peor y peor. Eso es caminar por un valle
que tú no entiendes y no puedes hacer nada en ese momento por tus hijos y tienes que depender totalmente de Dios. Tenía una iglesia orando de muchos lugares. Varias iglesias aquí que nos conocen estaban orando por ella. Amistades que tenía allá en Israel estaban orando por ella. Tenía personas que me llamaban de distintos sitios y me decían, estamos orando por tu hija. Inclusive tuve una persona que me mandó un mensaje. Me preguntaba siempre, una persona local, y me preguntaba siempre, no de esta iglesia, porque aquí la iglesia tienen fe. Esto es una iglesia de fe. Y me manda un mensaje y me dice, María, y esto no lo dije en inglés porque me acordé ahora de eso. María, tienes que darte por vencida. La realidad es que ella va a morir y tienes que aceptarlo. Porque las cosas están peores. Hermana, de momento, me acuerdo que cuando se lo di a otra amiga que lo leyera, me dijo, qué atrevida, ¿cómo ella se atreve a escribir esto? Porque nosotros tenemos que confiar en Dios, nosotros tenemos que creer en este Dios todopoderoso, el Dios de milagros. Y quiero decirte que el tiempo siguió pasando y ella seguía empeorando. La mandan a una clínica de rehabilitación para curar sus heridas. En ese lugar, estoy tratando de acortarlo un poco, ¿verdad? En ese lugar empezaron a tratarla, pero todavía el diagnóstico era que ella iba a morir. Y estando en ese lugar, Dios siempre pone las personas correctas. El team de Wound Care, de heridas, de sanar heridas, Wound Care, eran todos cristianos. Todos oraban por ella diariamente. Me acuerdo que ella me decía, la jefa de ellos, me decía, yo me voy por mi casa con el corazón, con ella en mi corazón. Y diariamente mi familia está orando. Dios provee, hermano. Si usted cree que nadie está orando por usted, yo quiero decirte que hay siempre alguien orando por usted. Cuando tú menos lo piensas, alguien está orando por usted. Aquí tenemos un equipo que se reúne los lunes, que está orando por usted, por tu necesidad. Aunque tú no lo hayas dicho. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El que le dice a otra que pone las personas correctas en nuestro camino. ¿Crees tú que Dios va a poner las personas correctas en tu camino? Claro que sí. Estando en aquel lugar yo iba todos los días. Yo tenía a mis nietos viviendo conmigo. Los llevaba a la escuela y de ahí seguía para la clínica. Estaba el día entero y volvía para atrás. Pero quiero decirle que eso no me paró a mí de seguir enseñando y seguir ministrando y seguir haciendo las cosas que Dios me había llamado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo no me puedo tirar para atrás a morirme por una situación que pasa en mi hogar. Yo tengo que confiar en Dios. Si yo confío plenamente en Dios, yo sigo hacia adelante. Y eso es lo que yo quiero sembrarle a cada uno de ustedes. Porque no soy yo no soy especial. Yo simplemente amo a Dios y confío en Dios y usted también lo puede hacer. ¿Qué pasa? Que estando en ese lugar yo iba todos los días. Mi hija toma diálisis. Ya pronto la ponen en la lista para que le den un riñón. Vamos a orar por eso, porque eso estamos esperando. Y yo siempre iba un poquito antes para que cuando la trajeran al cuarto ella me viera a mí. Aunque ella estaba borrachita de tanta droga, sinceramente. Ella abría los ojos, me decía, Mom, I love you, y volvía y se iba. Pero un día estoy esperando y empieza los audífonos a decir que había alguien crítico en diálisis. Yo estoy pensando, por poco me como el micrófono. Yo estoy pensando, no es mi hija, allí hay más gente, tiene que haber más gente. Y sinceramente, era mi hija. Pasa media hora, pasa 45 minutos y ahí entonces mi corazón empieza a latir más rápido. Y nadie me decía nada. Lo que había era un corre y corre y corre y corre. Cuando llega el médico, los dos médicos llegan y se me arrodilla al lado. Usted sabe, si alguien se arrodilla al lado, viene con malas noticias. Y yo empecé a decir no. Y él me dijo, ella murió. Por 30 minutos. Pero pudimos traerla para atrás. Pudieron no ellos. Dios la trajo para atrás porque su tiempo no había terminado.
A veces no podemos entender, y esto lo tengo que decir porque no lo dije la otra vez, ¿por qué Dios no sana a todo el mundo? Mi opinión personal es: Dios sabe cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a morir. Cuando nuestro tiempo ha llegado, ha llegado. Pero tenemos que entender que aunque no vemos la sanidad física, vemos la sanidad en el cielo, porque allí están ante la presencia de Dios, glorificando, y ante Él nada es imposible. Ante Él todo está sano y todo es puro. Así que si usted tuvo un familiar, una amistad que no sanó y murió, yo tuve un familiar así, y en momentos no me podía entender y decía: ¿por qué? Con tanta fe que ya él tenía, murió. Pero a través de la experiencia y a través de entender lo que la palabra dice, pude entender que ya estaba mejor con el Señor. Amén. La llevan al hospital principal, pero de ahí nos dan más malas noticias. Ahí nos dicen, ¿verdad?, que ella quizás no iba a sobrevivir esa noche que nos preparáramos para hacer lo que teníamos que hacer. Mi hija, en medio de su agonía, en medio de lo que estaba pasando, había dicho a su mejor amiga, que para mí es como una hija también, y le había dado a ella todo el poder de tomar decisiones. No porque ella no confiaba en nosotros, sino porque ella no quería que nosotros pasáramos por eso. Ella decía: yo no quiero que mi mamá, que mi esposo pase por tomar las decisiones de qué caja de muertos, de qué esto, de qué aquello. Yo no quiero que ellos pasen por eso. Inclusive había decidido quién iba a dirigir su servicio. Había ya hablado, sí, habíamos hecho una reunión con Vivian. Vivian ya había hecho un planning center. Carmen tenía una palabra. Ya ella quería las personas que hablaran. Y mira lo que mi hija decía, que después yo la regañé. No un regaño, pero le dije: entonces no tiene sentido. No hablen de mí, animen a mi familia. Y yo le dije: pero ¿cómo tú vas a decir que no hablen de ti si tú eres la que está muerta? Así pasa. De ti es que vamos a hablar. Pero ella quería que no sufriéramos. Pasa el tiempo, pasa esa noche pasa entubada, completamente inconsciente. Nos dejan verla. Es tan intensivo. Llevo a sus hijos para que hablen con ella, para que se despidan, porque realmente ya el diagnóstico no era quizás, ya era: no va a sobrevivir. Los niños le hablan a su mami, ella inconsciente, pero ellos le hablaron. Y déjeme decirle que al otro día, cuando yo voy, ella todavía está viva, y el Señor me dice: unge sus pies, porque ella sale de aquí. Y yo agarré el aceite y yo unge sus pies. Yo dije: sea caminando, sea en silla de ruedas, sea como sea, pero ella sale de aquí. 4 días después le quitan todo y mi hija está despierta. Quiero decirles que el Dios del milagro estaba allí. Su tiempo no había llegado. Dios tomó la decisión que ella viviría. Van ya 3 años de esto y mi hija está sana completamente de esa enfermedad. Está sana de esa enfermedad. Ya eso no lo tiene, ¿verdad? Estamos esperando por el riñón, como les dije, y en este año esperamos que antes de que termine el año esto suceda. Claro, hay complicaciones, pero no complicaciones de muerte. Yo quiero decirte a ti que cuando tú pasas el proceso, que no son procesos fáciles, confía en Dios. Cree en el Dios que tú le sirves. Porque ¿de qué vale que tú digas yo sirvo a Dios si tú no lo creas? Enamórate de Dios. Enamórate profundamente de su palabra. Entra en ese sitio secreto, esa intimidad con tu Dios, porque Él es tu Dios. Él no es solamente mi Dios, Él es tu Dios. Y yo quiero decirte que esta casa, como el pastor dijo anteriormente, es una casa de milagros. Quizás escuchó solamente este testimonio. Han habido personas que se han sanado de cáncer. Han habido personas que se han sanado de todo tipo de enfermedad. Pochi, allá atrás, que está traduciendo, fue sanada por el Señor también. Esto es casa de milagros. ¿Crees tú en ese Dios que es todopoderoso y nada es imposible para Él?
ese valle no es nada comparado a quien es tu Dios. El primer milagro y el más importante milagro que puede suceder en nuestra vida es la salvación. Si en este momento tú no has recibido al Señor como tu Salvador, o quizás por circunstancias de la vida, heridas del hombre, porque siempre decimos en la iglesia, no es la iglesia, es el hombre, que no han herido y tú has dicho no quiero saber más de él. Pero Dios te trajo aquí en esta mañana. Dios te trajo aquí en esta mañana porque Él quiere algo contigo personalmente. Voy a pedir que cierren sus ojos y que los que ya son salvos empiecen a orar por aquellos que no han recibido salvación o que ahora mismo están luchando por las heridas que han tenido. Si usted quiere el primer milagro de su vida, quiere la salvación, simplemente alce su mano. Alce su mano y dígale: Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Solamente quiero que tú toques mi corazón, tú toques mi mente, tú toques mi cuerpo. Y seas tú el que te glorifiques en esta mañana. Dame mi primer milagro, el milagro de la salvación. Amén. El segundo llamado va a ser: ¿estás esperando un milagro? ¿Estás pasando por el valle en este preciso momento? ¿Qué está sucediendo en tu vida que tú no puedes entender? Si tú estás pasando por un valle, si estás esperando un milagro, simplemente no te voy a pedir que alce las manos, simplemente pasa al frente. Porque el Dios del milagro, el Espíritu Santo, está en este lugar y Él quiere hacer algo en ti. No luches con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Simplemente pasa. Si todos estamos bien, amén. Pero les voy a decir algo bien importante, amén. Bien importante, y es esto: que ahora el Espíritu Santo va a trabajar en tu milagro, en este momento. Y no digo que Él no pueda hacerlo después, pero cuando la unción está en este lugar, tú tienes que venir y tienes que tocar el manto de Dios para que Él haga el milagro. Le voy a pedir a los líderes y a los ministros que empiecen a pasar, porque en estos momentos vamos a orar por el milagro de sanidad, por el milagro de mentes limpias, el milagro de que toda depresión es echado fuera en el nombre de Jesús, de que todo dolor, de que todo aquello que no podemos entender el por qué, el enemigo no trate de confundirnos. Ahora mismo Dios sana, ahora mismo Dios limpia, ahora mismo Dios purifica, ahora mismo Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Hay gente aquí que no tienen nadie que ore por ella. Por favor, líderes, no se me queden atrás. Cuando se hace el llamado de líderes, ya deben estar al frente. Aquí y allí hay gente que no se han orado por ellos. Ay, aleluya. Bendecido sea tu nombre, Jesús. Te alabamos, Señor, te damos las gracias, porque sabemos que ya tú estás aquí. Sabemos que tú te estás moviendo en este lugar, Señor, y tú estás sanando. Sabemos que el Dios de lo imposible está aquí. Señor Jesús, muévete en gran manera ahora mismo, Señor. El Dios de sanidad está aquí. El Dios de sanidad está aquí. ¿Le crees tú al Señor? Oren ustedes que están allá. Vamos a ponernos de pie y a orar por los que están al frente. Pongámonos en la brecha por cada uno de nuestros hermanos, Señor Jesús. El Dios del milagro está aquí. Sana corazones, Señor. Sana corazones, Señor. Sana corazones, Señor. Aleluya.
Bendecido sea tu nombre, Jesús.